Bueno, vamos a empezar con la farmacología del páncreas endocrino y la homeostasis de la glucosa. Vamos a repasar que en la homeostasis de la glucosa tenemos 4 tipos de células en el páncreas: las células beta, que secretan insulina y amilina. La amilina hace un efecto contrario a la insulina, pero no llega a ser contrarreguladora como el cortisol, las catecolaminas, etcétera. Tenemos las células A, que secretan el glucagón, las células D, que secretan la somatostatina, y las células PP, que secretan el polipéptido pancreático. El almacenamiento y la liberación de los nutrientes tiene que proporcionar al cuerpo un sistema de energía que se pueda sostener tanto en el ayuno como en la ingesta. Entonces, tenemos que conocer los mecanismos de regulación para poder actuar en esos mecanismos para controlar farmacológicamente el eje. Hay múltiples hormonas que participan en este eje. Tenemos que saber que participan en la captación, utilización, almacenamiento y liberación de nutrientes, entre ellos la insulina, que justamente participa en la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa. Las hormonas contrarreguladoras, como decimos recién, es el cortisol, las catecolaminas, el glucagón, la somatostatina. Todas ellas se oponen a la insulina. Tenemos el péptido 1, que es parecido al glucagón, que se llama el GLP-1 en el tubo digestivo. Aumenta la liberación de insulina en respuesta a los alimentos. Todas esas características tenemos que tener en cuenta. Si hablamos de la biosíntesis de la insulina, nosotros tenemos que la insulina es una estructura proteica que está unida por diferentes aminoácidos, y que los compuestos farmacológicos tienen sectores de aminoácidos o de péptidos que se cambian para que la insulina se convierta en insulina glulicina, la glargina, etcétera. O sea, esto es para que ustedes vean cómo es la estructura proteica de la que hablábamos en clase. Hay 3 características que tenemos que tener en cuenta con la insulina. Uno es el transportador de la glucosa GLUT2, que se encuentra en la célula beta y que su principal función es regular la concentración de la glucosa a ambos lados de la membrana. Después tenemos que tener en cuenta que la fosforilación de la glucosa trae aparejado la conversión de glucosa a 6-fosfato, que entra en diferentes vías metabólicas, y durante este proceso se consume el ADP, por lo cual la proporción entre el ATP y el ADP en la célula beta se modifica y se modula según un canal, abriendo o cerrando un canal de potasio sensible al ATP. Entonces, este canal, cuando está abierto, genera una hiperpolarización de la membrana, lo que permite que salga el potasio e inhibe la liberación de insulina. Cuando el canal está cerrado, las células se despolarizan y liberan insulina, y ya vamos a ver cómo. ATP inhibe el canal, abre canales de calcio, exocitosis de los gránulos de insulina. El ADP activa el canal, abre el canal, y la célula entra en reposo. También tenemos que saber que el piruvato del ciclo de Krebs genera ATP, y el ATP cierra el canal produciendo la salida de insulina. Entonces, vamos en limpio, vamos con un esquema. Tenemos una célula beta que tiene 3 componentes importantes en su célula plasmática, en su membrana. Tenemos el receptor SUR1, el receptor que es un receptor de canal iónico, regula la conductancia del potasio. Este receptor tiene una porción que se llama SUR1, que es el sustrato, es a donde se van a unir algunos fármacos para poder cerrar este canal, y un canal KIR 6.2 a donde se unen otros fármacos para poder cerrar este canal. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente tenemos este canal que regula la conductancia de potasio, este canal que regula la conductancia, el ingreso en realidad de calcio, y este transportador. Si este transportador GLUT2 sensa que la glucosa afuera del plasma está elevado, abre su canal entre la glucemia, la glucosa, y la glucosa genera que el ADP se haga ATP, cierre el canal, despolariza la membrana, la despolarización de la membrana hace que ingrese el calcio a la célula, y el ingreso del calcio a la célula facilita la exocitosis de las vesículas
de insulina en donde está almacenada como proinsulina y se secreta. Una vez que se secreta, nosotros la insulina va hacia los tejidos a hacer la interacción insulina-receptor. El receptor de la insulina es una tirosinoquinasa donde se une la insulina, provoca diferentes fosforilaciones y cascadas, entre ellas el efecto de la mitogénesis, la síntesis de proteína, la síntesis de glucógeno, y hace que haya una translocación de este transportador GLUT4, que el GLUT4 se expresa en la membrana plasmática y provoca el ingreso de la célula para su metabolismo. Este ingreso se hace con potasio y entonces la insulina con su unión al receptor termina en diferentes fosforilaciones, pero en la translocación de este transportador que ingresa la glucosa en sangre, en célula. La patología del páncreas, bueno, la fisiopatología del páncreas endocrino, hemos dicho que la diabetes es un trastorno, un grupo heterogéneo de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono que se caracteriza por hiperglucemia crónica. O sea, si nosotros tenemos que volver a lo que decíamos, esta glucosa va a estar alterada, por lo cual nosotros vamos a tener un trastorno en todo el metabolismo glucósido, lipídico y proteico. El diagnóstico se hace con dosaje de glucemia que tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en 2 tomas consecutivas con 8 horas de ayuno, y lo podemos dividir básicamente en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional, secundaria a daño pancreático, como puede ser un traumatismo o una pancreatitis necromorrágica, y a otras. Dentro de la fisiopatología de la diabetes tenemos la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Esta es generada con anticuerpos. Estos son etiologías más complejas como resistencia a la insulina, déficit de las células pancreáticas para compensar con la insulina que producen las hiperglucemias. Estas son las diferencias. Básicamente, una se da en menores de 30 años. Por lo general esta está en mayores de 40, pero con la obesidad infantil se ha modificado. La cetoacidosis la encontramos más a menudo en la diabetes tipo 1 y el coma hiperosmolar en la diabetes tipo 2, pero pueden ambos cursar con estas complicaciones. Los órganos blancos son iguales para ambos, dan neuropatía, retinopatía, nefropatía y enfermedades cardiovasculares. Dentro de los agentes farmacológicos tenemos los agentes farmacológicos que actúan en diferentes etapas. Entre ellos podemos mencionar la insulina exógena, la metformina, que es la única biguanida que se utiliza, los secretagogos de insulina, o sea, los que favorecen la secreción de insulina, como la sulfonil ureas y las meglitinidas, las incretinas, que son los agonistas del GLP-1, ese péptido que nosotros encontrábamos a nivel gastrointestinal que se estimula con la presencia de alimentos que estimula la secreción de insulina, y su enzima, la enzima que degrada este péptido, los inhibidores de la enzima que lo degrada hacen que este GLP-1 esté más tiempo disponible. Por lo tanto tenemos agentes que son análogos del GLP-1 e inhibidores de la enzima que los destruye, que es la DPP4. Después tenemos otro grupo de fármacos que inhiben la reabsorción de glucosa en el riñón, uniéndose e inhibiendo este cotransportador de sodio-glucosa que se encuentra en el túbulo contorneado proximal del riñón. Entonces el 90% de la glucosa que llega al riñón se filtra y se elimina por riñón gracias a este grupo de fármacos. Después están las tiazolinedionas, que se unen como agonistas a un receptor nuclear que interviene en el metabolismo de la glucosa, que la degrada a lípidos y puede ser utilizado a nivel periférico. Estos tres, que son fármacos análogos a la amilina, fijadores de ácidos grasos e inhibidores de la absorción de la glucosa intestinal. Si nosotros sabemos que la glucosa se absorbe gracias a una enzima que se llama glucosidasa e inhibimos la absorción, bueno, no se inhibe toda la absorción, pero sí puede ser como un coadyuvante, pero no se utiliza a nivel farmacológico como tratamiento en sí. Las insulinas exógenas, bueno, obviamente son para la diabetes tipo 1 de manera indefectible. Como vienen en formas farmacéuticas en lapiceras o en jeringas.
prellenadas. Vienen en diferentes colores porque hay diferentes tipos, y si un paciente tiene retinopatía diabética tiene que saber diferenciarlas aunque sea por color. Se calculan unos 0,2-0,3 kilogramos por día para calcular las insulinas. Esto a ustedes por ahora no les importa. Pueden utilizarse en formas farmacéuticas como vía subcutánea y endovenosa. La única que se utiliza endovenosa es la insulina corriente o insulina regular. ¿Por qué? Porque es la única que tiene un pH neutro. Todas las otras tienen un pH ácido. En forma intramuscular es inadecuada. Bueno, tenemos diferentes tipos, entre ellas tenemos las de acción corta y ultracorta, que estas son de ultracorta y estas de acción corta, las de acción intermedia y las de acción prolongada. Tenemos un inicio, un máximo y una duración, y por supuesto tenemos qué tipo de insulinas son. ¿Qué podemos decir? Que las insulinas, la NPH y la corriente, y esta que es la regular, son las únicas que se utilizan en el embarazo. La bomba de insulina es un dispositivo que está diseñado para disminuir las múltiples inyecciones. Generalmente se dan en diabetes tipo 1, que son los pacientes deportistas. Es un dispositivo donde uno programa la cantidad de unidades que quiere y tiene sensores que nos van diciendo si hay una hiperglucemia o hay una hipoglucemia, y se pueden combinar con correcciones postprandiales de las otras insulinas. Los efectos secundarios de la insulina exógena son la hipoglucemia, obviamente, alergias, lipodistrofia. La lipodistrofia es un trastorno en el tejido celular subcutáneo donde se colocan los bolos de insulina que a la larga traen zonas en donde no se absorbe la misma insulina, entonces hay que evitarlas. Se evita cambiando de lugar. Los lugares para colocar la insulina son el abdomen en primer lugar, el muslo y los brazos. También puede generar edemas locales y anticuerpos contra la insulina. Estas son las indicaciones definitivas. Bueno, para saber, las definitivas de insulina son diabetes tipo 1 y los diabéticos tipo 2, en el cual haya un fracaso de los fármacos orales, contraindicaciones para la toma de fármacos orales, complicaciones metabólicas que cursen con un mal control metabólico, o por ejemplo que sean desnutridos, complicaciones agudas como cetoacidosis o coma hiperosmolar, y una diabetes secundaria a enfermedad pancreática como traumatismos o pancreatitis, etc. Las transitorias, o sea que no necesariamente van a quedar sí o sí con diabetes gestacional, con insulina, diabetes gestacional, y las diabetes tipo 2 en el caso de que se queden embarazadas y tengan lactancia, que no es lo mismo una diabética tipo 2 embarazada que la diabetes gestacional. Enfermedad febril, por ejemplo, ahora que tenemos COVID y las neumonías que cursan con enfermedades graves y diabetes, nosotros pasamos a insulina. Cirugías, traumatismos graves, infartos, ACV y tratamientos con corticoides. Cuando decimos que el paciente tiene un fracaso de la insulina, bueno, cuando tenemos que indagar primero si hay una inyección inadecuada, si se ha puesto la inyección en una zona mal irrigada, si hay una zona con lipodistrofia, si hay edemas, etc. Y hay dos fenómenos que tenemos que tener en cuenta: el fenómeno del ALBA y el efecto Somogy. Ambos fenómenos cursan con hiperglucemias, ambos fenómenos son por hormonas contrarreguladoras, pero el fenómeno del ALBA es porque colocamos poca insulina o muy temprano a la tarde en vez de la noche. Entonces a la madrugada, cuando las hormonas contrarreguladoras según el ciclo circadiano salen a la circulación, provocan la hiperglucemia. Esto se corrige aumentando la dosis o poniendo más tarde la dosis de insulina. En cambio, el efecto Somogy es cuando ponemos de insulina excesiva, el paciente hace una hipoglucemia en la madrugada y las hormonas contrarreguladoras salen de manera desmedida a subir la glucemia. También puede pasar que el paciente sea anciano, tenga trastornos visuales y haya una infradosificación de la insulina, o que haya una infección oculta o una alergia a la insulina. Los agentes farmacológicos que tenemos, como ya lo hemos ido nombrando, estamos los secretagogos, que secretan insulina, son las sulfonilureas y los análogos a las meglitinidas, las biguanidas, que es la metformina, que es de tratamiento extrapancreático,
Las incretinas, como los inhibidores de la DPP4 y los agonistas GLP1, los inhibidores de la reabsorción de glucosa del riñón, que son los inhibidores del SGLT2, que inhiben la reabsorción de glucosa en riñón, las tiazolinedionas como la rosiglitazona y la pioglitazona y los otros que no se usan. Dentro de las sulfonilureas, este es el receptor desplegado. Nosotros hemos dicho que hay un receptor que es un canal iónico que interviene en la conductancia del potasio dependiendo del ATP. Cuando hay mucho ATP, este canal se cierra. Este es el sitio de unión de las sulfonilureas. Cierran el canal y por lo cual provocan una despolarización de la membrana. Con la despolarización se abre el canal de calcio entra el calcio y hace que la vesícula de la insulina almacenada haga exocitosis y secrete insulinas. Las sulfonilureas se pueden clasificar en de primera generación y segunda generación. Las de primera generación no se usan más. Usamos glibenclamida, glimepirida, glicazida y glipizida. La diferencia entre estas es la vida media. La que más larga vida media tiene es la glibenclamida, que se acumula y puede producir hipoglucemia. Los efectos adversos, como aquí están bien dichos, hipoglucemia, mareos, náuseas, vómitos, anemia hemolítica se daban en las de primera generación y el síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción alérgica en piel y mucosas por idiosincrática. Las contraindicaciones que tengan hipersensibilidad, se han hecho Stevens-Johnson, que estén en cetoacidosis diabética o que tengan diabetes tipo 1 o que tengan falla renal porque se acumulan. Ojo con esto porque la glimepirida y la glicazida pueden administrarse en pacientes con falla renal, pero que sea una nefropatía en los primeros grados. Hemos dicho que los análogos de la meglitinida, como la repaglinida, se unen al mismo canal de potasio dependiente del ATP, pero en el sitio KIR 2.2. La diferencia con las sulfonilureas es que estas duran muy poco, no dan tantas hipoglucemias, pero aumentan de peso, aumentan las transaminasas y por lo general no se usan. Dentro de las biguanidas tenemos la metformina. La metformina tiene acciones extrapancreáticas, su farmacocinética se absorbe en el intestino y tiene una biodisponibilidad oral más del 50%. Se excreta en el riñón en forma activa, no se une a proteínas plasmáticas, o sea, hay mucha biodisponibilidad porque no tiene afinidad por las proteínas plasmáticas, hace directamente el efecto a nivel tisular, se excreta por riñón y por supuesto que tiene una vida media corta, pero su efecto es reduciendo la gluconeogénesis hepática, en menor grado la glucogenólisis, potencia los efectos de la insulina, o sea, necesitamos nosotros insulina endógena para que haga efecto, disminuye la absorción de glucosa a nivel intestinal, así que nos sirve también como anorexígeno y como inhibidor de la glucosa, de la absorción, y hace que los pacientes tengan menor resistencia a la insulina a nivel periférico. Bueno, sus reacciones adversas más típicas es la diarrea, porque el resto se acomoda. Lo que nosotros podemos hacer es que con la dosis le damos dosis progresivas y evitamos tanta diarrea. También puede pasar que tenga un sabor metálico en la boca, acidosis láctica y sí disminuye la absorción de la vitamina B12 que controlarán los pacientes con tratamientos prolongados. Esto es para que lean después con más beneficios de la metformina. Tenemos la rosiglitazona o la pioglitazona que se unen a este receptor nuclear provocando trastornos en el metabolismo, favoreciendo el metabolismo de la glucosa al metabolismo lipídico. Es por vía oral, tiene una biodisponibilidad alta porque como pasan al núcleo, son muy lipofílicos y tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. ¿Qué pasa con la rosiglitazona? Trae mucho aumento de peso y retención de agua, entonces es riesgoso en la insuficiencia cardíaca y en los pacientes engordan, se quejan mucho del aumento de peso. La terapia con los inhibidores de la SGLT2, que es un cotransportador de sodio glucosa en el túbulo contorneado proximal del riñón, nos trae aparejado que se pierda el 90% de la glucosa filtrada. Esto obviamente trae como consecuencias muchos beneficios cardiovasculares, pero por supuesto sus reacciones adversas son las infecciones urinarias, las balanitis, etcétera, que por la gran glucosuria que hay.
Si nosotros aumentamos la excreción urinaria de sodio, reducimos el ATP, el consumo de ATP en la corteza renal, entonces, ¿qué hacemos? Favorecemos la producción de eritropoyetina y con ello el aumento del hematocrito. También aumentamos la relación glucagón-insulina, mejoramos la lipólisis, el mejor control del glucósido y mejor control del peso. Reabsorción, tenemos una reducción del volumen plasmático, con eso disminuimos la precarga y favorecemos al ventrículo, igual que con la diuresis, disminuimos la precarga y obviamente tenemos beneficios cardiovasculares. Eso es con los inhibidores que se llaman, no sé si aquí, la empaglifosina, pero también tenemos la canaglifosina y la dapaglifosina. Aquí, dentro de las incretinas, que son los agonistas del receptor GLP-1, tenemos la exenatida, la liraglutida y la albiglutida. De estos, la liraglutida es la que se usa aquí en este mercado. Por supuesto que son agonistas de este receptor. El GLP-1 es el estimulante del páncreas para que secrete insulina. Entonces tenemos que, como consecuencia, riesgos de pancreatitis. Se da en forma subcutánea, esto no tiene disponibilidad oral y vienen en formas farmacéuticas como en lapiceras como las insulinas. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que es el 4, que es la DPP4, esta enzima es una enzima que promueve el desdoblamiento y desactivación del GLP-1, así que al inhibirla tenemos mayor vida media del GLP-1. Con esto podemos hacer aumento de la secreción de insulina. Tenemos la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina, vildagliptina y la tenagliptina. Son fármacos por vía oral, no producen hipoglucemia, no afectan el peso corporal y se los combina con la metformina. Bueno, así como tenemos el tratamiento de la hiperglucemia, también vamos a tener que contemplar el tratamiento del insulinoma, que es un tumor secretor de insulina. Para eso tenemos el glucagón, que contrarresta la insulina, y el diazóxido o el optiotride y el everolimo, que lo que hacen es unirse a la subunidad sur, como las sulfonilureas, pero en vez de cerrar el canal, lo abren para que la célula no secrete insulina. Estos son los otros fármacos que se utilizan en la homeostasis de la glucosa, pero que no se usan para el tratamiento de la diabetes en sí, pero sí como coadyuvantes. Para terminar el tema, tenemos que a nivel gastrointestinal se pueden utilizar los análogos del GLP-1, aquí los inhibidores de la alfa-glucosidasa para disminuir la absorción de la glucosa. A nivel sistémico circular podemos utilizar la insulina endógena y la insulina exógena. A nivel de la célula beta tenemos para utilizar las sulfonilureas, las meglitinidas, el GLP-1, las DPP4 y el diazóxido. A nivel del hepatocito tenemos las biguanidas y también los análogos del GLP-1 y los inhibidores de la DPP4, porque intervienen con el glucagón. Y a nivel de la célula adiposa, a nivel nuclear, las tiosilinedionas, que utilizan la glucosa para convertir el metabolismo lipídico. Y a nivel muscular, aquí también vendrían las biguanidas, que aumentan la sensibilidad a la insulina. Muchas gracias.